Hola amigos, hola familia, qué gusto poder saludarles una vez más por este medio y sabiendo que la situación está complicada en nuestro país, en el mundo entero. Yo quería recordar una escritura que esta está en Salmos 34, el versículo 19. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones. Miren, las aflicciones son parte de la vida. La crisis es parte de la vida. Sin embargo, yo podría decirles que en mi vida yo no recuerdo haber visto tantas situaciones como las que hoy estamos siendo testigos. Estamos frente a unos tiempos llenos de tribulación, de aflicción, de muchas personas que han perdido sus trabajos. Están pasando momentos económicos difíciles, aún momentos difíciles familiares. Pero nosotros debemos entender una cosa, que el Señor, Él no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Dios, cuando nos da esta promesa, nos está diciendo que al justo Él le librará de todo mal. Esa es nuestra certeza, es nuestra confianza que tenemos. Y si el mundo entendiera que necesitamos nosotros humillarnos ante Dios y reconocer nuestra total dependencia de Él, otra realidad sería para en este tiempo de crisis estar tranquilos, permanecer confiados. Pero lamentablemente nosotros estamos frente a una generación que no depende de Dios, frente a una generación que lucha con sus propias fuerzas, ¿sí? Una generación que no confía plenamente en Dios. Y a veces podemos también mirar que, llamándonos hijos de Dios, también hay una lucha en esa total dependencia de parte del Señor. Y esto, frente a todo esto, me lleva a reflexionar en la palabra que acabamos de leer, ¿verdad? Dice que muchas son las aflicciones del justo, muchas. Pero cuando habla que el justo tendrá aflicciones, pero Jehová le librará de todas ellas. Mire, ¿qué significa ser justo? ¿Sí? Es simplemente alguien que ha decidido vivir según los principios de Dios, según la palabra de Dios. Alguien que ha tomado esa decisión de que el propósito de nuestra vida debe ser agradarle a Dios en todo. Esto es ser justos, justificados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Recordemos que la sangre de Jesús es la que nos ha limpiado de todo pecado, nos limpia de todo pecado. No somos perfectos, pero por su sangre preciosa podemos acercarnos en esa justicia ante la presencia de Dios. Entonces nosotros debemos permanecer, mis queridos, tranquilos, confiados, sabiendo que todas estas cosas es un proceso para tal vez una madurez espiritual, para un acercamiento más a Él, para buscarle más a Él. Es ahora cuando se demuestra realmente, es ahora en dónde está fundamentada nuestra fe. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, nosotros estamos fundamentados en la roca que es Cristo. ¿Sí? Y qué bueno si así es. Pero recordemos cuando dos hombres fueron y construyeron sus casas. Uno de ellos lo construyó sobre una roca, otro construyó sobre la arena. Pero ambas casas fueron
atormentadas por los fuertes lluvias, por los fuertes vientos. Pero la que estuvo construida en la roca, dice la palabra, que esa se mantuvo. Pero la que fue construida sobre la arena, su ruina fue grande. Entonces, la crisis es parte de nuestra vida. A todos nos va a llegar momentos difíciles, momentos de pruebas, de situaciones adversas. En Juan 16:33 dice la Escritura que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Amén. Yo he vencido al mundo. En el inicio de este verso dice que Él ha hablado estas cosas para que en Él tengamos paz. Esa paz que solo Dios nos puede dar. Porque en este mundo, Él dijo, prometió en su palabra que vamos a tener aflicción, nos advirtió. Nadie se libra de la aflicción. Tarde o temprano todos vamos a tener tiempos de aflicción. Pero ahora es cuando nosotros debemos demostrar, en ese tiempo de crisis, de aflicción, como ahora estamos pasando, tenemos que demostrar a nosotros mismos realmente en quién hemos creído y que estamos sobre la roca que es Jesucristo. Dios es quien pelea la batalla por nosotros. Él es quien nos guardará. Entonces, mi amigo, mi hermano, no lo dudes. Confía plenamente en Él. Y las crisis, tomémoslas como oportunidades. Toda crisis es una oportunidad para acercarse más a Dios. A través de la crisis puedes descubrir cuál es tu llamado. A través de la crisis tú puedes entender que es el tiempo de Dios, que de alguna manera Él está llamando tu atención. Clamamos, sí, oramos, sí, por misericordia. Clamamos a Dios para que esta situación pase lo más urgente posible. Pero todo está dentro del plan y de la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios. A veces, cuando en la vida nos va todo bien, es lindo alabar a Dios, ¿sí? El gozo está en tu ser. Pero cuando las cosas están difíciles, puede ser que te desanimes. La reacción de otras personas o de otros hijos es que cuando viene el tiempo de crisis se aferran más a Dios. Y nosotros tenemos que saber que en la vida la crisis va a llegar, es un proceso que tenemos que pasar. Y no pensar, como puede pensar muchos, lamentablemente, que si te va bien en tu trabajo, si te va bien en tu familia, si te va bien en tus negocios, es porque estás con el favor de Dios. Y cuando entras en conflicto, cuando tienes que hacer ajustes económicos, cuando viene una enfermedad a tu vida, de pronto se les ocurre pensar que no estás bien con Dios, que no estás agarrado de su mano. Cuando el Señor Jesús mismo dijo que en este mundo tendremos aflicción, tendremos dificultades. Entonces sí es una lástima que de pronto alguien pueda pensar de esa manera, y peor aún siendo hijos de Dios. El Evangelio es que Dios nos llamó, Dios nos escogió, pero también el Evangelio nos dice que tendremos conflictos, que tendremos aflicciones. Y el Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos. Recuerda que los justos somos aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Jesús, limpiados por la sangre de Jesús.
cuando clamamos a Él, el Señor dice que nos librará de todas nuestras angustias. Los ojos de Dios, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34:15. Qué lindas promesas saber que Dios está interesado también en librarnos de todas nuestras aflicciones. No importan el nombre que éstas tengan. Él también anhela que nuestra vida sea justa. La palabra de Dios es clara en afirmar que muchas serán las aflicciones, pero qué lindo es saber que Dios no nos olvidará ni nos dejará solos, sino que Él mismo nos librará de todas ellas. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra confianza. Qué pena de aquellos que aún sabiendo que la clave de la liberación de Dios frente a las aflicciones es la justicia, no la busquen. No busquen caminar en esa justicia de Dios. Es hora, mis amados, de anhelar la justicia de Dios. Es hora de comenzar a ser justos, hasta en lo mínimo, hasta en aquello que a nosotros nos puede parecer que no es necesario. Dios anhela corazones que realmente anhelen la justicia, porque a dichos corazones no se negará su ayuda. A dichas personas que anhelan con todo su corazón caminar en la justicia de Dios, las promesas que Dios nos da en su palabra es que Él mismo nos librará de todas las aflicciones. Recuerdo que la Escritura también dice que Él no dará más allá de lo que cada uno de nosotros puede soportar. Damos gracias a Dios porque en todo tiempo, en todo momento, Él está con nosotros. Y aunque estemos en tiempo de crisis, que es parte de la vida, realmente debemos nosotros bendecir a Jehová. Salmos 34 y verso 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Así es que, mi amado, no importa la situación en la que estás pasando, porque no estás solo. Dios conoce, Él tiene el control de todas las cosas y Él mismo te va a librar de todas ellas. Clama a Dios y Él te responderá. Él inclinará su oído y estará atento a tu clamor para librarte de todas tus angustias, para librarte de todas tus aflicciones. Hoy es el tiempo de acercarnos más a Él. Hoy es el tiempo de bendecir su nombre, su fuerza, su fortaleza, su presencia en nuestras vidas es la que nos guiará a toda verdad. Solo confía, solo cree en la palabra de Dios. Mi hermano, busca más su presencia. Busquemos más su presencia. En todo este tiempo que hemos estado en casa, realmente doy gracias a Dios porque ha sido un tiempo precioso de buscar su presencia, de adorar su nombre, de conocerle más y de saber que Él tiene cuidado de sus hijos y que Él tenga misericordia de aquellos que no lo conocen, que solo de a oídas, que Dios mismo les alcance con su gracia, con su misericordia, porque Dios nos ama. Dios ama al pecador. Lo que aborrece es el pecado. Él ama al pecador. Y cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, dice. Y seguro estoy que en este tiempo muchos están levantando su mirada a nuestro Dios. Y yo doy gracias a Dios por ello y bendigo sus vidas
para que permanezcan, para que los establezca en su reino. Y cuando esto termine, ellos puedan continuar, crecer en fe. Familia y amigos, muchas gracias por este tiempo de poder compartir con ustedes. Y nos veremos una próxima oportunidad. Recuerda, Dios te ama. Dios está interesado en tu vida y en todas tus aflicciones. Y de todas tus angustias, Él te quiere librar. Bendiciones.